Bueno, en este vídeo lo que vamos a aprender es a insertar animaciones en LibreOffice Impress. En su momento aprendimos lo que eran las transiciones, que básicamente consiste en añadir algún efecto especial cuando cambiamos de una diapositiva a la siguiente, o bien cuando empezamos la presentación. Sin embargo, las animaciones son diferentes. Las animaciones lo que nos permiten es añadir efectos sobre elementos concretos de la presentación, como por ejemplo un texto, una imagen o cualquier elemento que tengamos en la presentación. Entonces lo que voy a hacer es enseñároslo con una presentación concreta. Me voy aquí al sistema de archivos, a Documents, a unidad 1 y me abro la presentación de animales domésticos con doble clic. Entonces, aquí normalmente las animaciones las podemos añadir con el panel que tenemos siempre aquí a la derecha. Si este panel no lo tenéis visible, por ejemplo porque desde aquí lo habéis cerrado, ¿vale? Y esto no lo tenéis, podéis venir a Visualiza y abrirlo haciendo clic en Animación. De tal manera que aquí en el panel de la derecha ya tenemos el panel de animaciones para poder añadir animaciones en las diapositivas. También podemos cambiar, por ejemplo, si estamos en Propiedades o en Transiciones, ¿vale? Pues podemos cambiar al panel de animaciones haciendo clic aquí donde dice Animación. Entonces, las animaciones siempre, para poder añadir una animación, tenemos que primero seleccionar el elemento sobre el cual queremos añadir la animación. En este caso yo quiero añadir una animación en el texto de animales domésticos, que es el texto de la página de portada de la presentación. Entonces voy a hacer clic en el texto y una vez tengo seleccionado el elemento sobre el elemento que quiero animar, tengo que hacer clic en este más de aquí que dice afegeix un efecto, añadir un efecto. Entonces hago clic en el más. De tal manera que aquí ya me ha añadido como la animación que voy a personalizar, y si bajo con la barra hasta aquí abajo, aquí puedo elegir los parámetros para personalizar esta animación. Una de las cosas que quiero hacer es desmarcar esto de previsualización automática, porque si no es bastante marea bastante a la hora de ir cambiando, porque cada vez que cambiamos un parámetro pues se vuelve a ejecutar la animación y es bastante complicado editar lo que son las animaciones. Entonces lo voy a desmarcar. Entonces aquí básicamente en la animación yo puedo, bueno, tengo divididas las animaciones que me deja añadir Impress en categorías. La primera categoría que me muestra es la categoría de entrada, pero yo puedo cambiar a énfasis, salida, caminos de movimiento, otros efectos, ¿no? Entonces básicamente cada categoría te dice el tipo de efecto que vas a poder añadir. Pues los efectos de entrada pues son efectos que van a hacer ver como que ese elemento entra en la diapositiva. Los efectos de salida, por ejemplo, son efectos que van a conseguir como que ese elemento como que se va de la diapositiva, como que sale de la diapositiva, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, si yo elijo este primero, el elemento de aparecer, aparéis, primero tengo que seleccionarlo aquí, y aquí tengo que tener en cuenta cuándo quiero que se active esta animación. Básicamente, normalmente lo haremos al hacer clic, pero yo lo puedo cambiar para que se active con la anterior animación o después de la anterior animación si es que tuviera más animaciones. Como esta es la primera animación que tengo, pues simplemente el inicio es al hacer clic sobre, o sea, al hacer clic con el ratón, o al pulsar también con alguna tecla en el teclado también funcionaría. Entonces, si quiero ver cómo es ese efecto, le doy aquí abajo al botón de reproducir. Y si os fijáis, lo que ha hecho el texto es como aparecer en la diapositiva, haciendo ahí un efecto como de difuminado. Voy a probar el efecto, por ejemplo, este de volar hacia adentro, voladins, ¿vale? Y aquí también pues puedo cambiar algunos parámetros. Por ejemplo, el inicio, pues lo mismo, al hacer clic. Dirección quiere decir desde dónde quiero que vuele el texto. En este caso, desde abajo, pero podría cambiarlo y elegir, por ejemplo, desde la izquierda. Quiero que el texto vuele hacia la diapositiva desde la izquierda. Y además la duración, por ejemplo, si quiero que dure medio segundo, lo podría aumentar para que dure un segundo y medio. Si quiero que sea más lento, pues tendría que aumentar la duración de la animación. Si lo doy a reproducir, puedo ver cómo queda. ¿De acuerdo? Veis que el efecto voladins, volar hacia adentro, lo que hace el texto es desplazarse de fuera hacia adentro de la diapositiva.
Pero para este texto yo no quiero quedarme con uno de estos efectos, quiero que probemos otro. En este caso voy a cambiar la categoría y me voy a ir a la categoría de énfasis, para que veáis otro tipo de animaciones y de efectos. Entonces, por ejemplo, en esta categoría de énfasis tengo otras animaciones diferentes, como por ejemplo cambiar el tamaño de la letra. Entonces, si hago clic aquí, tengo otra vez los parámetros que puedo personalizar. Ahora también elijo que cambie el tamaño de la letra cuando haga clic y la letra va a aumentar su tamaño en un 150%, es decir, se va a hacer realmente lo que va a hacer es se va a hacer 50% más grande la letra, va a aumentar su tamaño desde el 100% hasta el 150%. Y va a tener una duración de 2 segundos, es decir, va a estar creciendo de tamaño durante 2 segundos hasta que llegue a la medida que nosotros queremos. De tal manera que si le doy a reproducir para ver cómo queda, veis que la letra pues se hace más grande, ¿de acuerdo? Ahora lo que quiero hacer es, o sea, mi idea en este efecto es que la letra primero se haga más grande y que cuando se haya hecho más grande, pues que vuelva a su tamaño original. De tal manera que lo que voy a hacer es, desde aquí arriba, como aquí arriba si subo la barra, esta animación de cambiar la medida ya la tengo añadida. Pero yo sobre este mismo texto quiero añadir otra animación, ¿vale? Para que el texto decrezca su tamaño. Entonces tengo que darle otra vez aquí al más. Añadir un efecto. Entonces ya tengo el de antes y este es el que voy a editar ahora. Lo voy a dejar así también, cambiar la medida de la letra. Sin embargo, yo aquí, cuando hago clic en la flechita de aquí de la derecha de la medida, puedo elegir que se haga más pequeña esa letra. En lugar de que se haga más grande, que es por defecto, pues puedo que se haga más pequeña. En este caso, lo que voy a hacer es, en lugar del 50%, lo que tengo que hacer es poner el 100%, ¿de acuerdo? Porque como con la anterior animación yo lo he aumentado desde el 100% hasta el 150%, ahora lo que quiero hacer es reducirlo otra vez hasta el 100% para que vuelva a su tamaño original. Lo que pasa es que en lugar de al hacer clic, lo que voy a hacer es que esto quiero que ocurra después de la anterior animación, ¿de acuerdo? Que la anterior animación, si subo, puedo ver que era la de cambiar la medida de la letra, es decir, la de aumentar el tamaño. Esta de aquí va a ser la de reducir el tamaño, de tal manera que una vez se haya ejecutado la anterior animación, que consiste en aumentar el tamaño, yo le digo que después de esa animación quiero que me reduzca otra vez el tamaño al 100%, de tal manera que el efecto, vamos a conseguir un efecto de aumentar el tamaño y volver a reducirlo hasta su tamaño original. Aquí le voy a decir que también quiero una duración de 2 segundos y le voy a decir que tarde 1 segundo en ejecutarse esta animación, de tal manera que durante 1 segundo el texto va a estar en tamaño grande y al cabo de 1 segundo automáticamente se va a reducir, porque yo le he dicho que esta animación se tiene que ejecutar justo después de la anterior, es decir, de manera automática cuando finalice la anterior, la de hacerse grande, al cabo de 1 segundo de retraso, pues va a volver a reducirse. Entonces, si yo quiero ver cómo queda esto, lo que tengo que hacer es venirme al modo de presentación, ¿vale? Hago clic. ¿Vale? Esta era la transición, ¿vale? Lo que acabáis de ver era la transición que teníamos de las anteriores diapositivas. Y cuando yo hago clic, ¿vale? Que es lo que le he dicho en la primera animación, cuando yo hago clic, pues va a hacerse grande ese texto. ¿Veis? Se hace grande, está 1 segundo ahí y vuelve a reducirse, que es la segunda animación. ¿De acuerdo? Si vuelvo a hacer clic, lo que va a hacer es ya pasar a la siguiente diapositiva porque la animación ya se ha ejecutado. Voy a salir y lo voy a volver a poner para que lo podáis volver a ver. ¿Vale? Al hacer clic se hace grande y al cabo de 1 segundo pues se vuelve a reducir. Está 1 segundo y se vuelve a reducir. ¿De acuerdo? Estas son, voy a apretar escape para salir. Estas son las dos animaciones que he añadido. La primera, la de aumentar el tamaño en un 50% al hacer clic, y la segunda, la de reducir el tamaño hasta el 100% otra vez después de la anterior animación y con un retraso de 1 segundo. De tal manera que cambiando estos parámetros pues podemos modificar cómo queremos que sean las animaciones.
Me voy a ir ahora a la segunda diapositiva, la diapositiva del perro. Y voy a hacer clic también en el texto, ¿de acuerdo? Aquí tengo que subir. Y veo que no tengo ninguna animación porque sobre este elemento no tengo animaciones. Entonces voy a hacer clic en el más. Y ya estoy añadiendo una nueva animación. En este caso, por ejemplo, pues voy a poner el efecto este de persianas venecianas mismo, que es un efecto de aparecer. Lo voy a hacer al hacer clic y una duración de 1,5 segundos, por ejemplo. Le voy a dar a reproducir a ver cómo queda. Veis que el texto del perro pues hace ahí un efecto como de persiana, que es el que acabo yo de añadir. También voy a añadir una animación sobre la imagen. Hago clic en la imagen, me subo para arriba. Aquí tengo la animación del texto del perro, pero sobre la imagen tengo que añadir otra animación haciendo clic en el más. Entonces ya me he añadido aquí otro elemento, bajo para abajo, y voy a ver cuál podría elegir. Por ejemplo, un efecto de entrada un poco diferente. Voy a buscar uno que sea, por ejemplo, un efecto especial de estos que hay aquí. Por ejemplo, este de aquí, a ver qué tal queda. Obre de negre y amplía, ¿vale? Que tenga una duración de 1 segundo para que lo podamos ver un poco mejor. Y le voy a decir que quiero que sea después de la anterior, es decir, cuando se haya ejecutado la animación del texto del perro, que es la anterior. Entonces le doy a después de la anterior. Y voy a comenzar, o sea, para ver las dos animaciones, lo mejor es que me vaya al modo presentación. En las anteriores actividades he enseñado a utilizar el modo presentación desde la primera diapositiva, pero yo también puedo ejecutar el modo presentación desde la diapositiva actual, que es el botoncito este de aquí. De tal manera que la primera diapositiva no la voy a ver, solo voy a ver a partir de la diapositiva actual. Hago clic. ¿Vale? Esta es la transición. Como veis, no tengo ni el texto todavía ni la imagen porque les he añadido las dos animaciones. Entonces, si yo hago clic, veis que primero hace la animación del texto del perro con esa especie de persiana y luego ya hace la animación de la imagen del perro, en la que la imagen pues como que se amplía desde la nada, se amplía y ya aparece la imagen del perro, que yo creo que hace un efecto bastante chulo. Voy a darle a escape. Y bueno, básicamente pues esto es un poco algunas animaciones que podemos añadir. También podríamos añadir, por ejemplo, sobre la imagen del perro, ¿vale? Puedo añadir otra animación. Tengo seleccionada ya la imagen y voy a añadir aquí otra animación. En este caso voy a elegir una animación de salida, que lo que va a hacer, que estas animaciones lo que consiguen es que desaparezca el elemento de la diapositiva. Por ejemplo, puedo elegir esta animación de arrastrar hacia afuera, ¿vale? Al hacer clic, la dirección, si lo voy a arrastrar hacia la diapositiva, pues puedo elegir la dirección. Por ejemplo, hacia la derecha, hacia la parte de arriba, hacia la parte de abajo, hacia la izquierda. Por ejemplo, voy a hacerlo hacia la derecha con una duración de 5 segundos, ¿vale? Entonces, como antes, voy a venirme al modo de presentación desde esta diapositiva, desde la diapositiva actual, hago clic. ¿Vale? Tengo la diapositiva vacía. Al hacer clic se van a ejecutar las dos animaciones del texto y de la imagen. Y ahora cuando vuelva a hacer clic ya se va a ejecutar la animación en la que la imagen esta va a desaparecer, ¿vale? Voy a hacer clic y lo vais a ver. ¿Vale? Como veis, esa imagen está desapareciendo de la diapositiva y ya no la tengo. Una vez he hecho clic, pues he ejecutado esa animación. Le doy a escape y salgo ya. Entonces esto es una manera de poder añadir algunas animaciones sobre los elementos de las presentaciones para que queden más dinámicas y más entretenidas. Lo que voy a hacer es guardar la presentación, ¿vale? Porque no tengo que perder los cambios que he hecho. Y ahora lo que vosotros tenéis que hacer es pues introducir animaciones en los elementos de las presentaciones que habéis creado en las anteriores actividades. Entonces pues simplemente es modificar las presentaciones para añadir algunos efectos de animación en todas las diapositivas
y esto pues lo tenéis que subir al aula virtual, a la tarea de aules correspondiente. Así que hasta aquí el vídeo de animaciones en Impress.